El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un misterio que puedo decir que es uno de mis favoritos, ya que lleva cerca de 50 años sin ser resuelto, al menos de manera satisfactoria. Y eso quiere decir que a lo largo de todo este tiempo han surgido hipótesis, teorías, se han tratado de recrear los escenarios y demás, pero no se han obtenido los resultados esperados. Y en este episodio veremos que esto es bastante intrigante y extraño. Imagina que es un día soleado de mayo de 1964. Jim Templeton era un bombero y fotógrafo aficionado de una localidad llamada Carlisle en Inglaterra. Ese día él decide llevar a su familia a un lugar llamado Borth Marsh, en donde van a pasar un día en familia, jugando, y también era una buena oportunidad para que Jim probara su nueva cámara. También en la ocasión que su hija, Elizabeth, una de sus hijas pequeñas, le habían comprado un vestido azul. Entonces iba a aprovechar esta situación para usar a su hija como modelo y probar la cámara. Todo parece ir normal. Bonitos recuerdos, un tiempo de calidad entre familia. Pero todo parece cambiar cuando, al momento de revelar las imágenes y al recibir las fotografías ya reveladas, aparece en una de ellas algo que nadie esperaba. Se logra observar una figura alta, vestida, con lo que pareciera ser un traje espacial y un casco, justo detrás de la pequeña niña. Lo más extraño de todo esto es que ni Jim ni su esposa Annie recuerdan haber visto a nadie más en ese lugar. ¿Quién era esa persona o ser? ¿Se tratará de un visitante extraterrestre o un error fotográfico o algo más? Bienvenidos a este episodio del Faro de las Sombras, en donde abordaremos el misterio, el famoso caso del Solway Firth Spaceman, o el hombre espacial de Solway. En este episodio vamos a explorar la cronología de los hechos, desde el momento en el que Jim toma la foto y cómo esto impacta al mundo. También hablaremos de las teorías que han surgido a lo largo de los años para tratar de explicar esa figura, y también la posibilidad de que todo se trate de un error fotográfico y falta de comunicación entre las personas en la escena. ¿Estás listo para adentrarte en este misterio? Bueno, comenzamos. El 23 de mayo de 1964, Jim Templeton tomó 3 fotografías de su hija Elizabeth en Borth Marsh. Las dos primeras imágenes más bien, eran completamente normales, pero la tercera mostraba algo que nadie pudo explicar. Era una figura alta, vestida de blanco y lo que pareciera ser un casco espacial, justo detrás de la pequeña Elizabeth. Jim era un hombre al parecer respetado en la comunidad, quien aseguró que no había nadie más en ese lugar cuando tomó la foto. Su esposa Annie estaba detrás de él, al parecer, y las otras 2 fotos no mostraban a la figura. ¿Cómo era posible que ese ser o esa figura apareciera en una sola imagen? Y lo más desconcertante, que si los padres, que eran los adultos en ese lugar, no vieron a nadie cerca que pudiera haberse colado en la imagen y salir corriendo o desaparecer rápidamente, lo hayan hecho. Entonces, este misterio se pone cada vez más raro, ya que un momento para hablar un poco del área. El lugar en donde se toma la foto es un área, es un campo abierto. Prácticamente no hay nada alrededor, no hay nada donde esconderse. Nada en donde pudieras pensar que fue alguien tratando de arruinar una foto y darle tiempo para salir corriendo y desaparecer en el horizonte, ya que, como verás en la imagen, esto está muy lejos y prácticamente si alguien se encuentra frente al fotógrafo, en algún punto, cuando decide dejar de tomar las fotos y baja la cámara, sería fácil observarlo.
Pero esto no ocurre en este caso. Entonces, esto es parte del misterio que vamos a ver el día de hoy. Bueno, siguiendo con la historia. Cuando Jim lleva la fotografía a revelar, y para quienes igual no les tocaron esos años en los cuales antes de los teléfonos inteligentes y las cámaras digitales estaban las cámaras, las cuales tenían un rollo dentro de la cámara para poder tomar un número limitado de fotografías. Y una vez que terminabas de todas tus tomas o todos tus disparos que te permitía este rollo, lo que seguía era ir a revelar ese rollo a una tienda de fotografía. Y ahí, mediante un proceso químico, las fotografías ya te las entregaban, se revelaban y te las entregaban ya normales, como las fotografías antiguas. Y entonces eso era lo que se hacía en esos años. Cuando Jim lleva a revelar la fotografía, el encargado de la tienda le informa que observa algo raro en una de las fotos. Y esto quiere decir que Jim se sorprende. Pero al momento en que ve las fotos, notó la figura extraña, pareciera estar totalmente vestida de blanco y detrás de su hija. Posteriormente, esta sorpresa lo lleva a llevar la fotografía a la estación de policía de Carlisle y también a contactar a la empresa de la cámara, que era Kodak, para que hicieran un análisis de la fotografía. Las investigaciones de ambas, de la policía y de Kodak, concluyeron que el negativo no había sido alterado de ninguna manera. Kodak incluso llegó a ofrecer una recompensa para quien pudiera demostrar que la fotografía era falsa. Tratar de ver si alguien podía recrear esa misma escena, si alguien podía demostrar que Jim de alguna manera la había alterado, pero nadie pudo lograr eso. Pasaron los años y nadie reclamó el premio. Eso es lo más interesante de este caso, que una foto que presenta lo que parece ser un ser, que si observas la fotografía te darás cuenta que se asemeja muchísimo a un traje espacial, con un casco y todo, apareció en una fotografía de una familia, y que la empresa encargada de fabricar estas cámaras la analizara, incluso la policía también, y no encontraran ningún tipo de fraude o alteración, es bastante extraño. Esto sin duda es algo muy misterioso. Bueno, sigamos con la historia. La imagen se publica por primera vez en The Cumberland News el 12 de junio de 1964. Bajo el titular Solway Spaceman Poses Picture Puzzle for Police Experts. Esto quiere decir que esto era prácticamente el hombre espacial de Solway, era un enigma para los policías en fotografía más bien para los expertos de la policía en fotografía. Y esto quiere decir que ni ellos tenían idea de qué se trataba. Pronto, esta foto apareció en periódicos más grandes, ya de alcance nacional, como el Daily Mail, y esto le dio a la imagen y al caso una exposición mundial. Ahora, debemos entender un poco de lo que sucedía en aquellos años, un poco del contexto del mundo de aquella época. Para entender este caso, debemos retroceder a la década de los 60, en plena Guerra Fría, cuando la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su apogeo, y el mundo estaba obsesionado prácticamente con todo lo que tuviera que ver con la exploración espacial y prácticamente la posibilidad de vida extraterrestre. Sin embargo, también cabe recordar que la gente estaba sospechando de algo extraño, que podía tratarse de algún tipo de engaño, ya que recordemos que hace algunos años, hace prácticamente 2 décadas, se había terminado la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en ella mucha gente había perdido la vida. Posteriormente de esos años, fue muy conocido, o se supo, de varias personas que falsificaron fotografías referente a fantasmas. Y esto ocurre prácticamente en cualquier época, en la que algunas personas cruzan aquel límite para poder lucrar con el dolor de las personas y tratar de aprovecharse
de que están desesperados por volver a contactar con sus seres queridos que fallecieron o los perdieron de alguna manera trágica. Entonces, esto estaba en la mente de la población. Por eso dudaban de esta foto. Sin embargo, esto, como ya mencionamos, se demostró que no era ningún tipo de engaño. O al menos hasta este momento podemos decir que ningún tipo de engaño que podamos replicar. En este contexto de la historia, cualquier evento relacionado con lo desconocido, y más por esa época, capturaba la atención del público inmediatamente. Ahora, hay que conocer también qué se estaba desarrollando en el ámbito armamentista. Había un proyecto llamado el proyecto Blue Streak, en el cual se trataba de un cohete británico diseñado como un misil balístico, un misil nuclear durante la Guerra Fría. Y esto, de alguna manera, era un proyecto muy, muy importante, ya que recordemos que en esos años los enemigos que prácticamente todos tenían en común eran los soviéticos. Ahora, su intención tal vez era esa, lanzar misiles desde Inglaterra hasta la Unión Soviética. Sin embargo, este proyecto pronto se vería con problemas, ya que debido a los altos costos y la vulnerabilidad de los silos nucleares, ya que se encontraban cerca de poblaciones, el programa como operativo de misiles fue cancelado en los años 60. Pero el gobierno, para no desperdiciar los recursos y la tecnología que ya se tenía hasta ese momento, decidió reconvertir el proyecto Blue Streak en una de las primeras etapas del cohete Europa, un cohete muy famoso. Y este fue un proyecto de la Organización Europea para el Desarrollo de Lanzadores, ELDO, en colaboración con Francia y Alemania. Este sitio de lanzamiento fue Woomera, en el sur de Australia, prácticamente al otro lado del mundo. O podemos decir que no se encontraban nada cerca. Ahora, ¿por qué se menciona este otro lugar, Woomera? Ya que existe algo muy interesante en este caso, que puede parecer extraño o tratarse de una mera coincidencia. Pero, bueno, ya sacarás tus conclusiones. Primero, días después de que Jim Templeton tomara la fotografía de su hija en aquel campo, algo extraño ocurrió en Woomera. Ya conocimos que es una base de operaciones. Durante el lanzamiento del Blue Streak, los técnicos reportaron haber visto dos figuras no identificadas en la plataforma de lanzamiento. Estas figuras, al parecer, se describieron como similares a las vistas en la fotografía de Jim Templeton, de Solway Spaceman, que causaron tal conmoción que el lanzamiento fue abortado. Un técnico, al parecer, de ese proyecto, al ver la foto de Jim Templeton en los periódicos, lo contactó y le comentó al respecto. Obviamente, esto te hace pensar, ¿es esto una coincidencia? ¿O habrá un tipo de conexión más grande entre ambos eventos, en países prácticamente separados? En este sentido, cabe decir que cuando hablamos de este último de los avistamientos, cabe decir que en esta relación de eventos hay algo que podemos traer a la mesa. Y es decir, a pesar de que esta situación se dio en Woomera, hay diferentes versiones que manejan que lo que se avistó en ese momento en el campo de despegue se trataba en realidad de destellos, que tal vez eran errores de lente, ya que dependiendo de las versiones que se encuentran en internet va a variar. Entonces traté de buscar lo más posible en este aspecto toda la información respecto al lanzamiento fallido y a la investigación respecto a esas figuras, pero no pude encontrar nada, no pude encontrar algo relevante o referente a eso. Entonces ahora no puedo respaldar esa información, por lo cual este pequeño fragmento de si se trataba de dos figuras vamos a dejarlo como probable, ya que esto se basa meramente en testimonios y en versiones que se manejan oficialmente sobre
el técnico contactando a Jim, pero no hay otro tipo de evidencia al respecto. Pero bueno, sigamos adelante con la historia. Este incidente podemos decir que es algo aislado. Sin embargo, el hecho de que a lo largo de la historia se han reportado numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados que tienen que ver con bases en donde se sabe que hay armamento nuclear, bases militares y plantas de energía, pareciera que los reportes indican que cuando se avistan estos objetos sobre estas bases, los paneles de control de alguna manera empiezan a fallar. Y ha habido casos en los cuales se ha reportado que estos paneles dejan de funcionar totalmente, como si de alguna manera estos objetos desactivaran estas formas de lanzar algún tipo de arma. ¿Se trataría acaso de algo similar? Y si nos ponemos a pensar sobre este tipo de historias que hablan de objetos voladores no identificados tratando de detener el uso de este tipo de armamento, ¿se tratará en realidad de aquellos seres? Si tomamos en cuenta que si estos objetos no pertenecen a este mundo y son tripulados por alguien de otros lugares y de otras civilizaciones, vamos a decirlo así, un poco más avanzadas, con esa capacidad tecnológica, ¿será que están tratando de darnos algún tipo de advertencia, algún tipo de señal sobre que tenemos que tener cuidado al tratar con ese tipo de armas nucleares? Porque si nos ponemos a pensar al respecto, ese tipo de armas son capaces de devastar prácticamente a la humanidad. Son capaces de provocar tragedia y, podemos decirlo, el fin de la civilización como la conocemos. Entonces, ¿tendrán esos avistamientos en Gumera algún tipo de relación con el avistamiento, o más bien la fotografía de aquella niña en aquel campo tomada por su padre? Pues de alguna manera esto sí nos hace pensar al respecto, ya que hay un lugar, bueno, más adelante vamos a hablar sobre un elemento interesante en la foto. Igual, siguiendo adelante con este punto, regresando al tema de la foto. Cuando hablamos de la foto, vamos a analizarla un poco con detenimiento. Voy a poner la imagen por acá, por algún lugar en la pantalla. Cuando observamos la foto, nos damos cuenta que la figura que aparece detrás es prácticamente, si lo catalogamos como un ser espacial, un traje espacial y un casco. Pero si observas debajo, del lado derecho, la parte inferior derecha de la imagen, observarás de alguna manera una pequeña silueta o una especie de construcción. Y esto se trataría de una planta nuclear, Chapel Cross. Y esta planta, obviamente, ya tiene la palabra nuclear incluida, una estación de poder. Y esto se ligaría con lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Será de alguna manera que si este personaje de la imagen se tratase de algún ser de alguna otra civilización avanzada que, teniendo en cuenta el historial de los objetos voladores no identificados y las bases nucleares o lugares con cuestiones con el nombre nuclear en él o armamento en general, tendrá alguna relación? ¿Será que eso que captó Jim en la fotografía se trataría de uno de estos seres observando aquella planta y que de pura casualidad Jim logró obtener una foto de ello? Ya que aquí vamos a ligarlos esto con otras teorías u otras líneas de investigación, ya que podemos pensar que algo que se ha hablado mucho y ha sido sobre el fenómeno ovni viene a cargo de Bob Lazar, aquella figura de internet que ha sido vista por algunos como la fuente irrefutable de información respecto a que el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder naves
de otras civilizaciones, a naves capaces de romper con el entendimiento que tenemos de las leyes de la física. Y ha sido el propio Bob Lazar quien ha dado unas explicaciones al respecto, ya que de acuerdo con la historia de Bob Lazar, que tocaremos más a profundidad en otros videos, habla sobre él estando en un tipo de proyecto en el cual se hacía ingeniería inversa a las naves recuperadas que se habían estrellado en el suelo estadounidense. Y esto hablaría de una forma en la cual operan. Él hablaba que la forma en la que tienen estos objetos voladores no identificados para desafiar las leyes de la gravedad sería que cuentan con alguna especie de elemento que les da cierta energía, y también que de alguna manera tienen dispositivos que logran alterar la gravedad frente a ellos, y de alguna manera esto hace que de alguna manera sea muchísimo más fácil para ellos pasar de un punto a otro en prácticamente fracciones de segundo. Y si en realidad esto que dice Bob Lazar tiene algo de verdad, y si estos seres tienen la tecnología para poder aparecer de un momento a otro en un lugar y desaparecer, entonces si empezamos a ligar los puntos, sería que aquella imagen que tomó Jim Templeton pudo haber sido un fragmento de ese momento en el cual uno de estos seres, vigilando aquella estación nuclear, utilizando algún tipo de tecnología que le permitiera estar en un lugar y pasar a otro de manera prácticamente inmediata, y haya estado observando hacia la planta nuclear y Jim lo logró captar. ¿Podría tener algo de sentido esto? Si este fuera el escenario, entonces, wow, qué increíble. Eso sería algo increíble. Sería como aquella fotografía que se tiene de un hombre de negro, que es prácticamente imposible obtener más imágenes al respecto, o al menos imágenes fiables o confiables, y que no se traten de algún tipo de engaño. Entonces, esto se pone cada vez más enredado. Este caso se pone cada vez más intrigante, se vuelve más intrigante. Pero bueno, siguiendo adelante con esta historia, conforme pasaron los días, aquí hay algo que me gusta llamar prácticamente aquel componente que no puede faltar en los avistamientos o encuentros cercanos que se puedan llamar serios, o que no se traten de invenciones, o que no sean algo que no se pueda probar, o que no tengan algún tipo de sustento, ya que este último elemento que voy a mencionar ahora prácticamente ha estado presente en el fenómeno OVNI y ha sido registrado por las personas que han estado en contacto con estos seres. Ahora voy a hablar de ello. Conforme fue pasando los días, Jim Templeton afirmó que fue visitado por hombres misteriosos, quienes se identificaron como número 9 y número 11. Estos hombres vestían de negro, y la interacción que relata Jim al respecto es que lo abordaron, le pidieron que los llevara al lugar en donde se tomó la fotografía, y ya en el lugar lo comenzaron a interrogar. Le hicieron preguntas referentes a si había notado algo extraño en ese lugar, si había visto algo, y también si había algún tipo de comportamiento extraño en los animales de la zona. Al parecer Jim les comentó que no había notado nada, y eso es lo extraño, que al parecer cuando estos sujetos saciaron su curiosidad, de la nada se fueron de la zona, bueno, del lugar, se alejaron de Jim, regresaron a su auto y se fueron. Y dejaron a Jim ahí solo, y tuvo que caminar de vuelta a su trabajo. Pero
Esta situación es algo que le da más credibilidad a esta historia, ya que si recuerdas esto, cuando se dieron los avistamientos en New Jersey de los objetos voladores no identificados, que luego se llamaron Drovnis, y bueno, más bien se relacionaron ya con drones, que en un primer momento se pensaba que eran probablemente naves espaciales o naves de algún tipo que no eran humanas. Pero lo interesante de ese caso era que no se registraron visitas de hombres de negro. La gente no registró haber visto a estos seres, no registró nada al respecto. Entonces eso hace pensar que de alguna manera eso tuvo un origen más humano. Pero en este caso de Jim Templeton, podemos hablar que qué interés pudo haber tenido el gobierno, si es que estos seres eran del gobierno, ya que los llamaré seres porque los casos en los cuales se ha registrado su visita se habla sobre la apariencia humana, pero que hay características extrañas, como que parecieran máquinas, robots, humanoides. Incluso hay quienes han reportado que tienen cables y que tienen capacidades telepáticas. Entonces, al parecer en este caso fue comunicación directa, vocal, y no hubo nada más extraño en esto. Pero esto llama poderosamente la atención. El hecho de que en esa foto pareciera algo y posteriormente hombres de negro fueran a visitar a Jim Templeton. Entonces estaremos hablando que esto en realidad pudo haber sido algo fuera de lo normal. Y me refiero a fuera de lo normal en el sentido de que no se trató de algún error y que tal vez ellos tenían información sobre algo extraño que estaba pasando. Y si empezamos a ligar las teorías anteriores sobre lo que estábamos hablando de Bob Lazar, la forma de desplazarse en el tiempo y demás, ¿pudo haber tenido algún tipo de relación? Y esto es lo que me maravilla de este fenómeno, de este caso más bien. Pero bueno, siguiendo adelante con el caso, podemos seguir hablando de las teorías. Ahora, vamos a hablar de las posibles explicaciones que hay al respecto. Esto, de alguna manera, se ha generado a lo largo de los años, ya que a pesar de que Kodak lanzó la convocatoria para tratar de ver si alguien podía replicar la imagen, nadie pudo. No se reclamó ese premio. Y con el tiempo, algunas personas empezaron a decir que una de las posibles explicaciones pudo haber sido la esposa de Jim, que sería Annie, quien se habría atravesado en la toma al momento en el que Jim estaba fotografiando a su pequeña hija, tomando en cuenta que al parecer el visor de la cámara de Jim, al enfocar con la lente, cubría solo un 70% de la imagen. Esto quiere decir que de alguna manera solo podría haber cierto cuadro y no toda la totalidad del panorama. Entonces, de alguna manera esto pudo ser un factor que en caso de que la esposa de Jim no se hubiera dado cuenta y se hubiera atravesado en la toma, y de alguna manera esto hubiera sido lo que hubiera retratado Jim. Pero también se habla de que la esposa de Jim no recuerda haberse metido en la toma, no recuerda haber estado en una pose similar a la imagen que se observa al ser de la foto. También se habla sobre si se tratara de la esposa de Jim, sería posible que en el caso que ella se atravesó y pudo haber una especie de sobreexposición y eso hiciera que su vestido cambiara de color. Pero al parecer esto no sería posible, ya que se han hecho varias pruebas y se ha visto que aunque un objeto esté desenfocado no cambia su color. Y otras personas han tratado de replicar esta misma fotografía con los mismos elementos de la hora, la iluminación y la ubicación y no se obtienen resultados similares. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
Igual sería bueno que algún experto en fotografía, igual si alguien sabe si es posible hacer esto, si el color cambia cuando hay sobreexposición o algún elemento que pueda indicar una explicación de este efecto, pues igual en los comentarios no dudes de dejarlo. Tus explicaciones al respecto o tus teorías sobre esto. Ahora, esta teoría puede ser probable, pero hay algo más a tomar en cuenta. Y esto surge de la idea de que, ok, tenemos la foto y la persona que aparece o el ser que aparece atrás de la niña tiene obviamente un torso, solo se ve la parte de arriba del cuerpo, la mitad, pero hay algo que llama la atención y es la forma de la cabeza. Pareciera un casco como de astronauta. Entonces, esta situación también es algo que hay que tratar de explicar, ya que para algunos podría tratarse de una ilusión óptica que se da debido a que si juntas la teoría de que la esposa de Jim se cruzó en la toma y para algunos la que estuviera fuera de foco y causara un efecto, una distorsión, además de que la luna pudiera estar en un punto en el cual se pusiera frente a la cabeza en perspectiva frente a la cabeza de la esposa de Jim, y esto causara el efecto que de alguna manera sería como ver algo redondo en una cabeza humana. ¿Y podría ser este el efecto, la solución al efecto? Bueno, aquí la cuestión es que de acuerdo con una investigación que se hizo en un canal de YouTube llamado Profesor Simon, en el cual se abordan varias teorías al respecto, y él hace una simulación en la cual se toman todos los elementos de la fecha, la hora, la iluminación y demás, y se ingresan los datos al simulador y de alguna manera los resultados son interesantes. Porque a pesar de que se podría decir que la luna es la que genera el efecto sobre la imagen y dando la ilusión de que es un casco, parece ser que en esa fecha, en esa hora, en ese lugar, la luna se encontraría no frente a Jim, sino detrás de él. Entonces, esto eliminaría esta posibilidad o esta hipótesis. Entonces, esto, pues, volvemos a estar donde empezamos. Realmente, ¿qué está pasando en la foto? Si se tratara de la esposa, pero ella no recuerda haber estado en ese lugar, en esa pose más bien, y no se recuerda haber cruzado en la imagen. Entonces, ¿qué está pasando? Esto se pone más extraño. Ahora, otra cuestión a tener en cuenta es que si observas la foto con detenimiento, pareciera que es un torso viendo hacia enfrente, porque pareciera que el casco es lo que te da la noción de que una cara está viendo y está oscurecida. Pero, si te das cuenta, el brazo que se ve en la imagen pareciera que está flexionado, y este brazo está como de esta manera y se ve extraño. Entonces, esto hace pensar fuertemente que ese torso no está viendo hacia la niña, más bien está en dirección opuesta a ella. Estaría apuntando hacia donde se encuentra la planta nuclear. Es decir, está de espaldas hacia el horizonte, está de espaldas hacia la niña y de frente al horizonte. Entonces, ese es otro dato interesante. Es otra cuestión que hace analizar la foto desde otra perspectiva. Probablemente sí se tratará de la esposa que se puso detrás de la niña en una pose de descanso, o no sé, algo extraño ahí. Ahora, si estas teorías no fueran ya lo suficientemente extrañas y buscando tal vez alguna solución, hay algo que también por parte del profesor Simon, que tuvo un contacto con una directora de un museo, la cual le proporcionó unas imágenes sobre algunos trabajadores de la planta nuclear. Y esto viene a colación porque, como comentaba el profesor Simon en su video,
hablaba sobre que en la zona, históricamente había sido un lugar en el cual se habían depositado desechos químicos y nucleares y demás desechos de la nación. Entonces, eso quiere decir que en la zona había radiación. De alguna manera, esto también habla de que en la zona las personas que trabajan en la planta tienen que usar equipo protector, y de alguna manera en la zona también se tienen que hacer muestreos por los niveles de radiación. De alguna manera, esta teoría está de alguna manera respaldada por unas fotografías que indicarían que trabajadores de la zona estarían utilizando un traje protector similar al que se logra ver en la imagen tomada por Jim. Y esto no lo pude encontrar fuera del video del profesor Simon, ya que esto fue, de lo que él comenta en su video, algo que obtuvo de aquel contacto con la directora de ese museo. Y pude ver las fotografías y sí son algo similares los trajes. Son muy similares. Pero fuera de ese video no pude encontrar las fotos. Entonces, si quieres ver las fotos, igual voy a dejar el enlace al video del profesor Simon aquí en la descripción. Ahora, esta teoría que aporta el profesor Simon habla sobre si en realidad uno de estos trabajadores se pudo haber colado en la toma. Estaban haciendo algún tipo de medición en la zona y llega un momento en el cual se topan con la familia de Jim y se atraviesa porque va a ver y decide no molestar y se va. Pero ¿cuál es la posibilidad de esto? Como menciona el profesor. Y también resultaría poco probable, ya que si Jim estaba frente a la niña de alguna manera y el trabajador estaba en el campo de visión, de alguna manera él va a dejar de tomar las fotos. Cuando baja la cámara, va a observar lo que hay alrededor. Y como podemos ver en la imagen, no hay nada cerca que pudiera permitir a esa persona salir corriendo y esconderse. Y si en el caso de que Jim Templeton se hubiera tardado más tiempo con la cámara, estaba la esposa viendo todo alrededor y ella tampoco reporta haber visto a ningún trabajador. Entonces, esta explicación, aunque puede parecer plausible, también resulta, al parecer, de acuerdo con las versiones de Simon y su esposa, que eran los adultos en el lugar, pues no cuadraría. Entonces, si no se trata de un trabajador de la planta, entonces podremos pensar que en realidad sí se trata de un ser con un traje espacial. Esto se pone extraño. Este misterio en realidad sí está bastante extraño. Ahora, la otra explicación, que ya como mencionamos anteriormente, es que en realidad sí se trate de un visitante de otro mundo. Ahora, también en aquellos años, en el momento de la foto, hubo quienes llegaron a pensar que la fotografía era el resultado de que Jim o su hija tuvieran alguna especie de poder psíquico, que tuvieran algún tipo de poder que les permitiera ver entes y demás. Pero eso es meramente especulación y no podemos decir nada más de la imagen. Ahora, para muchos esta imagen es la prueba irrefutable de que sí existen seres de otras realidades y de otras dimensiones que están aquí y que nos han visitado. Esto, visto desde fuera, pensando más fríamente las cosas, no hay forma de explicarlo. No hay forma de llegar a una conclusión que te deje completamente tranquilo, ya que, repito, este caso es bastante intrigante y lleva más de 50 años sin ser resuelto, o alguien que explique de qué se trata en realidad. Esta cuestión se pensaría que podría tratarse de algún evento aislado. Sin embargo, al parecer hay un reporte de Pat Regan en el 2014 y su hija, que al parecer se encontraban pescando en una zona llamada el Canal Rufford, y ahí
de alguna manera vieron que se estaba formando una especie de remolino o algún viento estaba ahí fuerte, que parecería como una especie de tornado. Voy a poner la imagen por algún lugar también. Y tomaron una foto. Ahora, cuando vieron la foto, se dieron cuenta de que había una pequeña figura, como una especie de mancha, que pareciera estar en movimiento. Y esto quiere decir que, obviamente, pudieron haber captado cualquier tipo de nave. Pero si te pones a ver la imagen con más detenimiento, perdón, te darás cuenta que no se asemeja en nada a ninguna de las naves que conocemos. No tiene hélices, no tiene alas, no tiene algún tipo de propulsor. Pareciera que es totalmente, no sé, pareciera como entre ovalado, liso, un óvalo liso. Está extraño. Pero esto fue algo que se captó en esta zona. Y esto quiere decir que probablemente la actividad de este tipo, de ver objetos, sea algo más común de lo que se piensa. Y también pensar si esto tiene relación con la fotografía tomada por Jim. Pero bueno, estas fueron algunas de las explicaciones que se dieron al respecto. Bueno, en este canal no tratamos de convencer a nadie de creer en algo o dejar de creer en algo. Más bien se trata de exponer la información y que tú saques tus propias conclusiones. Y este misterio lleva más de medio siglo sin ser resuelto. El Solway Spaceman sigue siendo un enigma. A pesar de todos los avances que tenemos, esta imagen no ha sido replicada. Esta imagen no ha sido desmentida. Y no hay explicación. Al final de cuentas no hay explicación de qué puede ser. Lo interesante de todo esto es que Jim Templeton era una persona respetada en su comunidad y mantuvo su historia coherente y consistente hasta el final de sus días en 2011. Jamás se retractó, jamás mostró algún indicio de contradicción y al final de cuentas, ¿qué tendría que ganar? Bueno, podría ser que pudiera ganar fama o algún momento, pero fuera de eso, esta foto realmente se queda para la posteridad. Y ahora, ¿se tratará de alguna visita extraterrestre? ¿De algún error fotográfico o algo más? La verdad, podría ser muy extraña y todavía se está ocultando de nosotros. Este caso no solamente es un misterio fascinante, sino que también es un reflejo de la época. En plena Guerra Fría y la carrera espacial, el mundo estaba obsesionado con la idea de lo desconocido, de los avances tecnológicos y de encontrar vida allá afuera. Y todavía se sigue pensando en esto. Entonces, esto nos habla de la curiosidad que está en nosotros. Pero bueno, si llegaste hasta este punto del video, gracias por acompañarme en este episodio y en este viaje a través de uno de los misterios más fascinantes de la historia moderna. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios tus explicaciones, tus teorías al respecto. ¿Crees que el hombre espacial de Solway era un visitante de otro mundo? Realmente no sé. Tú déjame saber qué opinas al respecto. Pero bueno, en este caso, este ha sido la historia del Solway Spaceman. Y sigo intrigado. Cada vez que lo pienso, sí, me da más preguntas. Me salen más preguntas y me inquieta más. Pero bueno, este fue el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado y no olvides compartir el video también para que más gente conozca este caso, esta famosa fotografía de más de 50 años que sigue sin resolverse. Pero bueno, sin más que decir, yo me despido. Yo soy Michelle y nos vemos en el próximo episodio del Faro de las Sombras. Adiós.